Ya, señores, está listo nuestro entrevistado el día de hoy, que no le habíamos presentado con quién íbamos a conversar. Pues vamos a conversar con Alberto Mayol, ¿verdad? Para analizar una columna que nuestro querido Hassan y nuestro querido Daniel no le gustó nada la otra vez, que es esta columna llamada Sexo, Mentiras y Video, Gabriel Boric y los protagonistas de la fama, que va con una fotografía de Maite Orsini y Gabriel Boric, y el señor Alberto Mayol nos pidió su derecho a réplica a través de las redes sociales, y aquí está presente entonces la voz de los que sobran. No es primera vez que tenemos este tipo de conversaciones, pero nos encanta reflexionar en conjunto sobre este país, ¿no es cierto?, que queremos tanto. Bienvenido a la voz de los que sobran, Alberto. ¿Qué tal, Ale? ¿Qué tal, Daniel? ¿Qué tal, Hassan? Muchas gracias por la oportunidad. Por supuesto. Esta columna que publicaste en Bio Bio, siempre tus columnas han tenido hartas repercusiones, las columnas que escribes en Bio Bio Chile. Y esta en particular, ¿no es cierto?, que en su bajada dice: gobernar en medio del caos puede generar titulares, pero difícilmente puede construir un legado político duradero o positivo. Yo ahí no tengo nada que decir, pero si tú quieres entrar en la profundidad de para dónde apuntabas con esta columna, y que nos cuentes un poco sobre eso. Sí, a mí me parece bastante evidente que el gobierno ha tendido a confundir la presencia pública y la capacidad de poder levantar ciertas banderas con un proyecto político más sólido. A mí me parece que eso es bastante claro, y mis críticas han sido, creo yo, bastante severas en términos de buscar una cierta base en los hechos. Aquí hay una situación de hecho que es bien clara. El gobierno ha tenido inconsistencias graves, no se ha hecho cargo de ellas. Esas inconsistencias merecen una atención especial. Eh, yo me siento parte de esta generación, me siento parte del Frente Amplio, me siento parte, evidentemente, de su historia. Y en ese contexto me exijo más. Creo que deberíamos tener una postura completamente distinta, y no veo ninguna razón, y este es el punto para mí, no veo ninguna razón para que pequemos de aquello que criticamos, que es la complacencia. No veo ninguna razón para que luego de hacer críticas furibundas a la concertación, a la nueva mayoría, a la derecha, no seamos capaces de hacer las autocríticas correspondientes. Creo que eso siempre es valioso, y me parece que la lógica de la política del espectáculo puede tener una cierta... A ver, yo creo que en la política uno tiene que tener tolerancia con ciertas estrategias, con ciertas tácticas, porque crecer en política es muy difícil, y hacer proyectos políticos es muy difícil, y a veces se recurren a ciertos recursos, y me parece que hay un cierto margen para esa posibilidad, pero creo que nos estamos pasando, ¿ya? Y que el gobierno tiene que ponerse las pilas respecto a las cosas importantes, y creo que eso no ha ocurrido. No tenemos grandes avances. No creo que este gobierno tenga más avances estructurales que el gobierno de Bachelet, el segundo, y a mí me parece que el gobierno de Bachelet, el segundo, fue un fracaso. Entonces me parece que estamos bastante lejos en ese sentido, y me parece que la autocrítica es fundamental. Hassan. Yo por lo menos estoy bastante de acuerdo con eso. Yo tengo una evaluación bastante negativa del récord del gobierno. Y también comparto que hay cierta farandulización de la política, que es un fenómeno que es digno de análisis desde el punto de vista sociológico, sobre todo generacional, aunque un punto interesante hay que no tocaste, Alberto, en la columna, que a mí me parece que habría sido bien interesante, porque se hace mucho enfoque en Maite Orsini, sin duda porque ella viene directamente de la farándula, pero el año 2022, el robo del auto de Mario Marcel, así, ahí en la calle había una farandulización bastante importante de esta generación más joven de la concertación,
que está gobernando, porque es un gobierno de dos coaliciones y evidentemente hay un tema de estilo de ese grupo que también es bastante similar o manchado con lo que se puede criticar del Frente Amplio también en términos del tema de sexualización, del tema de la farándula, de la falta de una visión más concreta en términos de política pública, porque esto se dicen los expertos en política pública y no hay ninguna reforma, exactamente como dicen, menos reformas en términos concretos que la nueva mayoría, y yo también pensé que la nueva mayoría fue un desastre, y esto es peor, evidentemente. Entonces yo encontré mucho con que estaba de acuerdo en la columna y una parte donde me pareció que cuando habla de la manera en que el gobierno está enfrentando específicamente el caso Monsalve, que me parece algo muy afuera de ese análisis, que pasó algo, no es exógeno la palabra, muy externa eso, que responde a un tipo que estaba cometiendo delitos de lo más espantoso, eso estaba un poco fuera de... Y además del tema de cómo ellos enfrentan eso en términos comunicacionales y judiciales, donde yo tenía la crítica todo lo contrario, porque tú dices, podría ser que el gobierno tenga interés en romper la separación entre los poderes ejecutivo y judicial. Yo creo que hay un gobierno que ha pecado de manera insoportable, indignante, de una complacencia con la institucionalidad de Jaime Guzmán, la institucionalidad incluso burguesa, como a mí me da vergüenza y quizás un tema de autocrítica, que cómo es posible que el Frente Amplio, que debe haber algo de conocimiento de las críticas de la institucionalidad, que no es neutra según la izquierda, actúa con esa complacencia con el Poder Judicial, que actúa con esa complacencia con la Fiscalía. A mí me parece todo lo contrario. Entonces yo, el comentario general sobre la columna, creo que había partes donde estoy súper de acuerdo, en parte donde no. Eso. A ver, mira, yo creo que el tema del Poder Judicial para mí se remite a una cosa muy sencilla. Los gobiernos se comprometen en general, respetando la ley, por cierto, a no comentar los fallos judiciales ni meterse en las investigaciones. En este caso, el gobierno sí se metió para un lado y para el otro. No digo que no hubo una operación política, ¿me entiendes? No es una cosa en la cual no hubo un Luis Hermosilla gestionando por detrás, me imagino que no lo hubo, nada. Y todo indica que no lo hubo. Lo que ocurre es que la vocería misma del gobierno dice, primero, a partir del presidente, básicamente dice que más o menos duda de la víctima, que bueno, que si uno está tomado se hace responsable de las cosas que hace, ¿ya? Luego, 2 semanas después, dice que le cree a la víctima. Ninguna de las dos cosas tiene que decirla. Tan simple como eso. El presidente no puede decir ninguna de las dos cosas. La vocera no puede meterse en ese proceso porque justamente lo que se tiene que evitar es que se entrometan en la investigación. Una cosa es que lo que tú dices, que efectivamente hay un margen siempre complejo de hasta dónde el gobierno, y en el caso del gobierno en Chile, que es donde está el jefe de Estado, ¿ya? Tiene una capacidad y tiene que tener una capacidad de relacionamiento con los poderes para organizarlos, y por tanto hay una injerencia para apoyar que esas instituciones funcionen adecuadamente. Pero otra cosa es que en el mismo funcionamiento, ya dentro de la caja, se entrometan con mensajes y elementos que son influyentes. No cabe ninguna duda que la palabra que viene desde el gobierno es influyente. Ese es el punto que yo marcaba en ese sentido. Ahora, quiero recordarles que en las críticas que me hicieron estaba que poco menos que yo estaba en la derecha, que yo estaba a veces hasta con los republicanos, o sea, los republicanos me tienen una persecución ahí en la USACH, y resulta que ustedes me dicen que yo estoy con los republicanos. Entonces, a mí, a Loncón y a Lucía Damer, ¿no? Nos tienen a los tres en una investigación. Y yo les pedí reunión a los diputados correspondientes para aclarar qué es lo que están buscando, para ver si yo les puedo entregar la información. Y se negaron a la reunión porque no tenían tiempo, ¿no? Entonces tienen tiempo para salir en la prensa denunciando, pero no tienen tiempo para poder recibir a la persona afectada de la denuncia. Entonces, mira, yo tengo a mí lo que me parece importante en este sentido es dejar en claro que yo lo que espero del gobierno es que
sea un gobierno más profundo efectivamente en las políticas públicas, que sea más reflexivo. No me importa si se ha entregado elementos políticos porque está más débil, porque entiendo que hay un cierto ajuste, pero tampoco uno puede dejar de lado el proyecto político y las ideas de fondo. Entonces yo creo que ese equilibrio es fundamental, y creo que mi trayectoria dentro de Frente Amplio, fuera de Frente Amplio, antes y después, creo que es suficientemente clara para señalar de que una crítica es un esfuerzo de aporte, porque a mí me importa, y voy a decirlo con toda claridad, me importa mucho más apoyar las políticas públicas de Chile que sentirme súper de izquierda y que la gente de izquierda me aplauda. Me parece que lo importante es cómo crecen los países, y la tesis de alguien de izquierda es justamente un modelo de cómo crecen los países y cómo se hacen desarrollados y cómo la vida, el bienestar de las personas mejora. No tiene que ver con amar porque sí una determinada doctrina. A ver, tú vayas a contestar por qué le dijiste republicano. Sí, no, es que tú le dijiste republicano. Hazte cargo. El tema acá, bueno, la crítica a ver, lo que han hecho los republicanos, tanto en redes sociales como de parte de su bancada, que casi parecen troll de redes sociales, no hay mucha diferencia en el estilo, e interpelar el gobierno justamente como un gobierno encubridor, como un gobierno que está metiéndose con el Poder Judicial en la Fiscalía para defender a sus amigos, ¿ya? Gabriel Boric dijo dos cosas. Y yo critiqué a Gabriel Boric cuando dijo las dos cosas. Primero, con Hermosilla dijo: me alegro que una persona que se creía poderosa se enfrente a la justicia. Y con Monsalve dice: nadie está por sobre la ley. A mí me indigna esas frases, no solo porque está comentando temas judiciales, no porque está comentando temas judiciales que están en proceso, sino por la manera en que lo está haciendo. Porque en Chile es evidente, yo esperaría para cualquier persona de izquierda tener la claridad que sí hay personas que están por sobre la ley. Si cuando vino la relatora de las Naciones Unidas acá y le llovía críticas de parte de jueces, de fiscales, de personas anónimas, porque no quieren hacer la crítica en público, porque el gremio funciona de manera mafiosa, que sí en Chile hay dos justicias, que las brechas entre un ciudadano y otro cuando enfrentan la supuesta justicia que tiene los ojos vendados, es brutal. Y entonces, en vez de estar celebrando como un liberal del estilo más ingenuo e irresponsable, que las instituciones en Chile están funcionando, me parece que lo que Boric debe estar haciendo es criticando ferozmente, no los casos en particular, sino el funcionamiento tanto del Poder Judicial como la Fiscalía. Y entonces a mí me parece que cuando tu columna dice esa parte sobre que el gobierno está demasiado metido en desdibujar la línea entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, me parece justamente en esa parte una crítica que es lo que dice la derecha. A ver, lo que pasa es que tú estás confundiendo dos planos. Yo estoy diciendo que en su influencia como mensajes políticos, que es lo que hace. Este es un gobierno fundamentalmente comunicacional, es un gobierno que da muchas comunicaciones y que detrás de eso hay poco. En sus mensajes comunicacionales ese problema existe. En la lógica que tú estás planteando, de si hay operadores políticos como la tradición y qué sé yo, como hacen muchas veces algunos gobiernos de derecha y que efectivamente tienen influyentes, el caso de Hermosilla es muy emblemático. Evidentemente creo que no tienen, de hecho creo que en general el gobierno llegó con una base de contactos además con los otros poderes muy escasa, muy limitada, ¿ya? Y las habilidades de operar lejos de la zona de confort no las tenían. Yo creo que el único que es como un operador político más avesado, y aún así no lo pudo hacer en el Congreso, es Giorgio Jackson. Y el resto son operadores que pueden operar dentro de la lógica del mismo partido, dentro de la coalición, llegando al Partido Socialista, pero no llegan mucho más lejos. Entonces tienen pocas relaciones, y la verdad es que cada vez que han querido tener relaciones un poquito más profundas, más lejos, les ha salido el tiro por la culata, entonces ha sido bien problemático. Yo tengo la impresión de que son cosas bien distintas. A mí me parece que el gobierno sencillamente se ha tendido a debilitar, aun cuando en estos casos, cuando uno interviene otros poderes, se supone que uno se fortalece, pero el problema es que este es un gobierno que
va a cumplir la promesa del presidente Boric, que es salir con menos poder del que llegó. Y a mí me gustan los gobiernos que salen con más poder, pero que salen con ese poder ejerciéndose de la manera más institucional y democrática posible. Son cosas diferentes que tú salgas con más poder y que te hayas convertido en Pinochet, a que salgas con más poder y hayas logrado entonces generar tu proyecto político. Esa es la gracia del poder. Si uno llega a un gobierno para perder poder, la verdad es que cualquiera lo haría bien, ¿no? Porque es muy fácil perder poder en el gobierno. Es una tarea muy difícil y obviamente si uno la hace sin ser muy ducho, bueno, va a perder poder, eso no cabe duda. Y si ese es tu objetivo, es bastante fácil cumplirlo. A ver, yo voy a decir lo que yo critico. Uno, creo que disiento, pero 100% en que el gobierno tiene buena política comunicacional. Yo creo que es uno de los déficits más grandes que tiene este gobierno, es la política comunicacional. Se compra y sus temas son los que pone La Tercera, sus temas son los que pone la radio Bio Bio, sus temas que va discutiendo y por las cuales le da vuelta al día a día son los medios de derecha, eso creo. No impone temas comunicacionales, no muestra tampoco lo poco que ha hecho, que en eso estamos de acuerdo. O sea, creo que el problema comunicacional del gobierno es al revés de lo que tú estás diciendo, que creo que les falta, ¿no? Que no lo han hecho bien. Y en virtud de eso, bueno, por lo menos algunos se han dado cuenta, y Camila Vallejo, cuando tú la criticas porque dice que los hechos no sucedieron, etc., es lo poco que puede hacer desde una cuestión que el caso judicial está clarísimo que todos vemos. O sea, no podemos, esta es mi opinión, no podemos ser tan más papistas que el Papa que decir, sí, vamos a aguantar porque lo judicial, no, mentira, o sea, te están dando con el mocho y el hacha, no te dejan moverte, no te aprueban la reforma tributaria, en materia de pensión te cambian, no sé qué, también por responsabilidad del gobierno, no estoy diciendo lo contrario, también por responsabilidad de las capacidades del gobierno, y dentro de las capacidades del gobierno, lo que yo creo es que comunicacionalmente lo hace pésimo. Entonces, decir que la politización de las casas de connotación sexual como una estrategia narrativa es darle demasiado crédito, amén de que creo que es un error garrafal de lo que hiciste tú. O sea, meter la cosa sexual ahí como una cuestión que ellos prefiero que se hable de sexo a que no se hable. No, yo creo que ahí te fuiste para cualquier lado, no sé qué estáis fumando, pero en verdad, no, que te lo digo con todo, porque creo mezclar cosas ahí que no tienen ni una que ver. Y con mucho respeto, tú sabes que yo tengo mucho respeto, Alberto, por ti, te he dicho algunas veces algunas cosas súper positiva, pero creo que ahí te fuiste por cualquier lado. O sea, meter el sexo como una estrategia narrativa del gobierno, o sea, si no tiene política comunicacional para mostrar sus logros, no tiene para poner los temas sobre la mesa, yo creo que la verdad es que no. Entonces, esas son las dos cosas que yo critiqué y respecto de que da palos de ciego. La ministra Vallejo lo que hace es decir algunas cosas que, bueno, es que ya esto es mucho, si sabemos lo que pasó con esta cuestión, la niña fue hace 10 años, es un hurto. Lo que al final la acusación era un hurto de que dejó un pendrive en un lugar y está acusando a Boric de que hurtó eso. Ese es el delito al final. Entonces, no podemos ser tan ciegos de que todo lo que han armado respecto del degenerado Boric, del no sé qué Boric, por un hurto, hace 10 años en la Corporación Judicial de Punta Arenas, me parece que tenía todo el derecho a decir, oye, ¿sabéis qué? Guardemos un poquito las proporciones. Eso es lo que yo creo, a mí me parece, esa es mi crítica. Que conteste, digamos. Alberto. Sí, esa es mi crítica, digamos. Con cariño, soy efusivo, pero no tengo mala contigo y tú lo sabes. No, sí. Mira, yo te aclaro algunos puntos porque creo que es importante hacer las precisiones. Perfecto. En primer lugar, en ningún momento he dicho que es un gobierno eficaz en las comunicaciones. Lo que he dicho es que es un gobierno comunicacional. Es un gobierno que le importa mucho lo comunicacional y que parte del uso del título de una película, que es Sexo, Mentiras y Video, está asociado justamente a este uso permanente de lo audiovisual como mecanismo de acción política. ¿Ya? Entonces todo se convierte en un video antes de que tengas claro qué es. ¿Ya? Y esto te lo puedo contar refrendado por personas extranjeras que han ido a Chile y que me han dicho que van a tener reuniones. Le digo, mira, ten cuidado porque todas las ideas buenas se convierten antes en un video y como ya se hizo el video, después ya la idea se va. Entonces ten cuidado de que las ideas que vayas dando vayan avanzando y preocuparte de que eso funcione.
Y eso pasa. Y las personas me llaman y me dicen, oye, pasó, me pasó esta mañana, me pasó esto. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y efectivamente creo que es un gobierno que tiene un énfasis comunicacional muy grande, que es un énfasis equivocado, porque se cree por parte del gobierno de que tienen una fortaleza allí en las vocerías. Tienen efectivamente dos personas, el presidente y la vocera, que son personas que en el marco de una acción en la cual se sienten cómodos, en la cual tienen un cierto crédito detrás, son efectivamente voceros muy competentes. Pero son voceros competentes, no significa que detrás de eso haya una estrategia. La estrategia comunicacional es una cosa y no puede estar desanclada todo el tiempo de las políticas públicas, no puede estar desanclada todo el tiempo de otras estructuras. Porque además tú sabes que estás entrando en una discusión con un sistema de medios que no te es propicio. Ahí te puedo hacer una Por tanto, pregunta, Alberto, porque estoy súper de acuerdo contigo. Yo no puedo estar más de acuerdo contigo en ese aspecto al menos. Más que a lo mejor quizás haber dicho como de comunicaciones, yo le habría puesto como de redes sociales, así definitivamente. Porque también, en realidad sí. es eso. O sea, es como algo que es solo como algo sin fondo, ¿no? Como tú lo dices, como que todavía no sabemos cuál es la bajada de esto y ya estamos sacando el video. No hemos conversado con el Congreso o en los casos municipales no hemos conversado con el Consejo, ¡pam! Y ya sacamos el video. Antes siquiera de conversar con las comunidades o con la gente. Primero el video antes que todo. Y ahí hay como una falencia y yo estoy muy de acuerdo contigo en ese aspecto. Quizás es como... Pero también eso es como está la política hoy día en el mundo entero también, ¿no? Sí. Esa es una pregunta también, que esta crítica Sí. que tú le haces al gobierno de Boric podría también trasladarse no solo a la derecha chilena, sino también, no sé, a Donald Trump, ¿cachai? No sé, a Vox en España, no sé, como que... Sí. Es como que la política se ha transformado en eso. Sí, mira, voy a terminar de responder lo de parte del sexo que dejé pendiente. Perdón, sí, disculpa, a tienes Daniel, toda la razón. Y termino, y voy a llegar a esto también, en todo caso, efectivamente, Ale, porque creo que efectivamente hay un tema que es en este momento en el mundo, efectivamente es algo constante. La pregunta es si se puede combatir o no, digamos. Esa es la pregunta y vale la pregunta. Respecto al tema del sexo, mira, Daniel, el tema es súper simple al respecto. El presidente tenía toda la opción de salir con una agenda política para cambiar del tema Monsalve, que yo entiendo que todos quieren huir del tema Monsalve. Primero el presidente tomó la decisión de meterse, ¿ya?, en el tema con el famoso 18 de octubre del presidente Boric, ¿ya?, y los Nadie lo obligó. 52 minutos correspondientes. Ah. Se metió en el tema. El problema de Monsalve, mientras era Monsalve, no existía para el gobierno. Era un problema de una persona que tú no tienes por qué saber que podría ejecutar un acto como ese y ya está. Y entonces el gobierno en sus decisiones se metió en el problema. Luego empieza a ver cómo se sale. Y para salir en un acto que yo lo analizo desde un punto de vista de psicología social o psicología incluso cultural, ¿ya?, se sale con otro tema de carácter sexual, donde el presidente pasa a ser víctima. Eso existe en psicología. Eso existe en psicología. En psicología existe cuando una persona pasa un estrés muy grande, ¿ya? Yo ese tipo de casos los conozco por una serie de razones. Cuando pasa por un estrés muy grande, viene un proceso se llama como un debilitamiento, una pérdida, en cierto modo, de la identidad. Y en esa crisis de identidad tú, en general, buscas un rol. Y muchas veces buscas el rol justamente el contrario al cual te hizo daño. A ti te identificaron con el maltratador, tú te quieres identificar con la víctima, ¿ya? Y por tanto, entonces, transitas a un caso que lo tienes abierto, que lo sabes que existe, que no se ha comunicado, que nadie lo ha comunicado, porque si esto hubiese salido en la prensa y el gobierno se defiende, yo no digo nada, pero este tema lo sacó el gobierno. ¿Y por qué yo a ver, hay temas que da lo mismo la dirección en que vayan, a los gobiernos les hace mal. Los temas sexuales a los gobiernos les hace mal.
Punto. O sea, hay temas que no hay que tocarlos cuando tú estás en el gobierno porque distraen la atención de aquellas cosas que a ti te interesa que se discutan, que son las cosas que tienen que ver con el desarrollo de tu proyecto político. Y cuando tú gastas energía social, energía psíquica, cuando tú gastas negociaciones en temas que no tienen ninguna importancia, que en el mejor de los casos tienes como un punto comunicacional y ya está, la verdad es que no funciona. La mayor parte de las cosas que funcionan en este tipo de asuntos son cosas que están hechas, o sea, que se hacen naturalmente, que se transforman en un hito psicológico, cultural para una sociedad. ¿Ya? Michelle Bachelet no pensó que subiéndose al tanque se iba a convertir en una super líder. ¿Ya? Ocurrió simplemente, ocurrió, como ocurre normalmente en política. La mayor parte de la gente que ha crecido y que ha llegado bastante lejos, ha llegado más bien por un acto que es accidental, donde se juntan variables que nadie midió. Cierto. ¿Ya? A todos los que nos hemos hecho conocidos a un cierto nivel, nos ha pasado una cuestión que es una cuestión de azar. Esa es la verdad. ¿Ya? Cuando Michelle Bachelet dijo en su momento, yo no nací de un accidente, la verdad es que no decía la verdad, porque todas las personas que están en política, que llegan a cierto nivel, nacieron en un accidente. ¿Ya? Salvo que, bueno, también si eres hijo de un monarca, también es un accidente. Entonces, ¿Y si eres Katy en el Barriga? fondo, Ah, Te casaste con. claro. ni hablar, o sea, ni hablar. ¿Te das cuenta tú? Porque se puede transferir, porque la transferencia, los famosos fenómenos de transferencia de carisma de Weber es inestable, es irregular, es irracional. Dicho esto, voy al punto también de las redes sociales y de ese énfasis, ¿no? Y del tema mundial. No cabe duda, y esto lo trabajo en uno de los libros que publiqué hace poco, que tiene que ver con la crisis de Occidente. Nosotros operamos hoy día en la política del espectáculo. Y la política del espectáculo está hecho, vamos a decirlo así, de destellos. Ujú. El destello es luz, pero no ilumina. Cuando yo recibo un destello, después del destello no veo nada. ¿Ya? Entonces, es importante distinguir en esta iluminación hecha con fervor, con escándalo, versus lo que es el principio fundamental de nuestra cultura occidental, el racionalismo iluminista, que es la idea de iluminar poco a poco, aumentar un par de metros nuestra capacidad de mirar cada vez. Ese es nuestro camino, ese es el camino que nosotros optamos cuando decimos somos personas que creemos en la razón, creemos en la legitimación del poder. Fíjense en esto, la legitimación del poder a partir de los principios de las mismas personas que reciben el poder. No le digo a la persona, usted tiene que aceptar este poder porque viene del dios Sol Claro. o del hijo del Sol, como el emperador japonés. Viene de la monarquía, no viene de ninguna parte, viene de usted mismo. Y por eso es tan difícil hacer la democracia, porque depende de un principio de legitimidad que está en nosotros mismos. No está en decir esto está afuera, tenga miedo a la sanción divina o tenga admiración por el amanecer, ¿ya? Y eso lo fundamenta todo. No, necesitamos convencernos a nosotros mismos. Esa es la tarea más compleja y el destello, el espectáculo nos sirve. Y eso se está viendo en muchas partes. Y aquellos políticos que han tenido, por cualquier sector político, fíjense que la otra vez me hice una pequeña investigación para hacer un taller sobre las derechas en el mundo. Y mi conclusión es que probablemente el político más importante de la derecha de los últimos años, del siglo XXI, sin duda, a mi juicio, es Víctor Orbán. Ujú. El más influyente, el que leyó mejor el partido desde el punto de vista de los cuestionamientos de la nueva derecha, el que contaminó a todos de su doctrina, a toda la derecha mundial hoy día más efectiva, que son seguidores en el fondo de Orbán, que juegan a que son globalizados un rato y antiglobalizados por el otro, que Claro. tienen un juego doble en muchas dimensiones, ¿ya? Y con un conservadurismo radical respecto a los temas de migraciones, en fin, y nacionalismos fuertes, ¿ya? Entonces, todo eso te muestra como una persona que simplemente hizo un proyecto político muy consistente, y el otro más importante es hoy día Dugin, ¿ya? Que es un intelectual que Filósofo. fundamenta la estrategia geopolítica de Rusia, ¿ya? Que mataron Que es su un hija. tipo Ese. que le mataron la hija a Daria Dugin, la mataron el año pasado. Entonces, efectivamente, es un tipo muy influyente en ese sentido, pero no son
no son tipos que hacen destellos. Son tipos que justamente fueron construyendo su proyecto, y pasa un poco con Meloni en la derecha italiana, que ha logrado una vertebración que no había logrado ningún presidente anterior. Pues, normalmente ha sido un cargo de mucha debilidad, en el cargo de jefe del Ejecutivo en Italia. Entonces, ahí hay unas lecciones respecto a cómo en un sector político se ha logrado, independiente que no te gusten las ideas, me refiero al método de trabajo, ¿ya? Construir. Hay otros que efectivamente están en el espectáculo, Milei, Trump, o sea, una locura por el lado, hablando de la derecha, ¿no? Entonces, eso es muy llamativo. Yo creo que efectivamente el presidente Boric, cuando ganó saliendo de esa lógica de redes sociales, de hecho. Su segunda vuelta, que es donde consiguió los votos, no fue centrada en las redes sociales. ¿Ya? Es una herramienta, porque hoy día la gente se informa mucho por redes sociales, pero es una herramienta, no es el concepto central. Y creo que eso es importante, que el gobierno sea capaz de construirlo en forma de gobierno. Interesante. Ahí sí, a mí me parece que este es un análisis que tenemos que seguir haciendo, porque hasta el momento no hay otra forma. Es como que uno se pregunta cuál es la forma entonces de salir de eso, ¿no? Y tú dices, claro, pero cuando tenemos como un villano, ¿no? Como una contraparte que están como Kast, en este caso, que era la contraparte de Boric, es más fácil también instalar tu discurso, ¿no? Porque es como contra algo súper claro y contra una persona muy en específico, que es lo que yo digo también de Bodanovich. ¿Por qué crece tanto? Tiene una villana atrás que es, ¿no es cierto?, todo lo que necesitas para aparecer también en los medios de comunicación que no te son favorables. Claro, es como un regalo para eso. Entonces, pero sí, por otro lado, a mí la parte donde yo discrepo contigo, y yo no había hablado de la columna, voy a decir muy porque no estaba cuando la comentaron, pero a mí la parte en que discrepo es donde tú haces como un repaso del legado. Y hablas de la bandera de las 40 horas, que fue un éxito del gobierno, pero que un trabajador murió en la moneda. Eso estoy muy de acuerdo contigo. Luego hablas del gobierno feminista. Y ahí a mí me cuesta un poco. Yo creo que este gobierno sí ha avanzado en algunas. Yo sí creo que el Ministerio de la Mujer se ha alejado mucho de las organizaciones, pero es también un poco lo que pasa cuando como que llegas al poder y es medio difícil. Podría haber sido mejor esa relación. Pero creo que de todas maneras sí se han hecho algunos avances, como la ley Papito Corazón, la ley también integral de las violencias contra las mujeres, que también se aprobó. Creo que hay algunas cosas que sí valoro de eso, pero sí, pues falta quizá a lo mejor que sea realmente el enfoque de género de las políticas públicas lo que se ponga sobre el tapete. Y acá sí se equivocaron con lo que pasó con Monsalve, digamos, en el sentido de no haberse hecho casos a sí mismos, digamos. No se hicieron caso a sí mismos, no llamaron a las que sí saben de enfoque de género en el primer momento, sino que se quedaron con los asesores de Boric, y ahí está, que ellos se metieron en una cosa que no deberían quizás ni haberse metido, ¿no? Pero no veo una contradicción desde el feminismo realmente en eso. Luego está el tema de la ley Karin, ¿no es cierto?, y que yo también ahí siento que como que hay que adecuarse. Pero sobre todo en lo que no estoy tan de acuerdo es en lo del CAE. Porque creo que no es una copia para nada, es una copia de lo que propuso Piñera. Hay algunos, o sea, los matices en este caso sí son importantes. No sé si ahí... A ver, Ale, mira, la verdad es que siempre evito, creo que más de lo que debiera, porque a veces hace bien. Mira, el tema del CAE es un tema que en principio no fue mérito mío, pero fue un tema que levanté el 2011, lo gestioné yo, levantar ese tema. Porque trabajaba con alguien que conocía muy bien el tema, había trabajado respecto al tema muchísimo, y me había insistido muchas veces en las complejidades que mostraba el funcionamiento del CAE. Y bueno, y fui aprendiendo, porque la verdad es que era muy complicado, porque lo que se critica en general son los intereses a las personas, pero el costo para el Estado que ha tenido es una cosa muchísimo peor todavía, que ya, imagínate lo que es. O sea, el costo para el Estado es ridículo. De hecho, fue así como me
después de explicármelo 1000 veces, la persona que les comento, un economista, un día me tira arriba de mi escritorio unos papeles y los miro y digo, no, ¿y estas cifras de dónde salieron, digamos? Y entonces ahí empiezo a entender qué es lo que me quería decir. El tema del CAE, en su momento, entonces, yo fui a varios medios a buscar que levantaran el tema, porque me parecía Ajá. grave lo que se explicaba como construcción de política pública. El mismo Ricardo Lagos incluso dijo en su momento en una entrevista que él consideraba que los bancos habían coludido en el CAE. ¿Ya? Eh, y habría que ver cómo fue la forma de funcionamiento de muchas universidades respecto al CAE cuando tú empiezas a construir una especie de plataforma. De hecho, si ustedes llegaban a muchas universidades, había una carpa afuera que era solo CAE, ¿ya? Para admisión CAE. Claro. O sea, esto se armó una estructura que no tenía nada que ver con el esfuerzo que se suponía que se estaba buscando, ¿no? Todo esto, ¿ya? Tiene un camino donde no se tomaron las decisiones adecuadas, creo que nunca, o sea, todavía hoy, ¿ya? Eh, Efectivamente, Sebastián Piñera avanzó en términos de bajarle la carga a los estudiantes, ¿ya? Y establecer ciertos criterios. Y planteó una serie de propuestas que finalmente nunca fueron vistas y no fueron aprobadas, por tanto, y que quedaron pendientes. La forma que tienen esas propuestas es la lógica con la que operan, es la misma, es la misma. Entonces, cuando yo digo que es una copia, me refiero a eso, es la misma lógica que planteó Sebastián Piñera, no entran en detalles más grandes, no establecieron una relación para ver cómo podían resolver el tema de manera más macro, con los bancos, de resolver ciertas cosas, no vieron ninguna otra cosa más que lo que había hecho Piñera. Alguna cosa la mejoraron, otra cosa quedó igual, otra cosa, pero es la misma lógica. Y si tú miras punto por punto, te vas a encontrar con que efectivamente es así. Es cosa de que pongamos al subsecretario, que fue el que aparentemente la diseñó, que trabajó conmigo, lo conozco súper bien, ¿ya? Fue investigador yo era coordinador de él. eh, podemos sentarnos y mirar punto por punto sin ningún inconveniente. Ujú. ¿Ya? Y a mí me parece que en ese sentido no va a haber ninguna duda de que se le parecen. Y cuando se le parecen, el gobierno muchas veces ha tenido la hidalguía de decir esto viene de antes. Lo ha dicho la ministra vocera varias veces, ¿ya? Y en este caso no se dijo. Entonces creo que es importante decirlo y que creo que es muy importante, y no quiero irme sin decir, que el gobierno nos debe algo fuerte en educación de verdad, en educación, no en finanzas, ¿ya? En educación. O sea, este es un gobierno que apostó por la educación y la gratuidad era un concepto que tenía que ver con el rol de la educación, no solamente con el tema financiero, que también. ¿Ya? Sí. Y creo que en ese sentido, en el rol de la educación, en la calidad de la educación, nosotros vamos a salir con la curva decreciente de nuestro sistema educativo que sigue profundizándose y creo que en ese sentido hay una deuda pendiente que todavía tiene tiempo para resolverla, pero por lo menos no para resolverla en términos de puntaje, de los resultados, porque eso se demora, ¿ya? Pero en términos de encontrar un camino que otros gobiernos puedan seguir después y que sea fértil para el desarrollo de la educación. A mí me duele que ese ámbito, que es un ámbito donde nacieron los liderazgos que están en el gobierno, sea un ámbito que esté tan débil. Ahí yo sí, también creo que falta lo grande. Ahora, también lo que se me ocurre a mí que debería haber hecho este gobierno es cambiar el sistema de financiamiento basal de la educación, este sistema que tiene de voucher, ¿no es cierto?, de que los cabros tienen que estar en el colegio y asistir al colegio y que tú no sabes cuánta plata vas a recibir porque no sabes cuántos niños van a ir al colegio. Entonces, como habría sido Sí. ese el gran legado que ellos debieron haber dejado, porque eso es una forma de ayudar con certeza a la educación pública. Pero bueno, nos da para otro programa, otro día hablamos solo de educación. Hassan, querías Está bien. poner un tema ahí. No sé. Sí, tú nos mandaste... No, lo que yo estaba diciendo es que yo creo que acá hay muchos puntos con que estamos de acuerdo. Acá lo que tratamos de hacer en este programa siempre es una colaboración crítica, concepto que ocupaba la izquierda, de hecho, con la ira
en la guerra contra el Estado británico. Cuando estaban poniendo bombas, no es necesariamente la mejor cosa, pero cuando están peleando contra un poder imperial, igual hay que apoyar. En el caso del gobierno de Boric hay hartas falencias, hay hartos problemas. Entonces el espíritu constructivo, uno dice, ya, pero acá tienen que mejorar por el bien de todos y para el bien del propio gobierno. Estoy súper de acuerdo que este es un gobierno obsesionado con lo comunicacional. Es que, curiosamente, es por eso que es tan incompetente a nivel comunicacional, porque un gobierno menos obsesionado con el tema tendría un departamento especializado con un relato, una narrativa coherente, pero acá todos y cada uno de los integrantes del gobierno se creen influencer, entonces tienen su propio relato cada uno. Y entonces se genera la cacofonía y el desorden comunicacional y no hay capacidad de generar como una línea comprensible. Entonces, súper de acuerdo con eso. Muchos, como dicen, muchos cocineros descomponen la olla en castellano, creo. Es eso, es el exceso de personas. También súper de acuerdo con el tema del sexo. Yo insisto que este tema sería más bien la comparación que no se ha hecho mucho entre la diputada Orsini y el ministro Marcel. Ahí hay un tema de este generacional, de también un fenómeno de redes sociales, la sobreexposición de la vida personal. Pero estando de acuerdo con eso como crítica general del gobierno, de una falta de línea como directo comunicacional y de una cierta farandulización, yo estoy súper en desacuerdo. Primero con el punto de esto de cómo se mete en temas judiciales, porque creo que eso es lo que no es que deben meterse menos en el tema judicial, deben meterse 1000 veces más, en mi opinión, que el problema acá es falta de dureza, ¿no? En ese punto. Y también cuando dice, porque en la columna sobre el 18 dice, hay razones para una acusación constitucional contra Gabriel Boric por omisión de denuncia. Y eso sí me parece una crítica poco constructiva, honestamente. Yo no creo que de parte de Boric había un ánimo de encubrir. Incompetencia comunicacional, sí, lo dijiste tú, Ale, ¿cómo fue? Que el gobierno puede ser leso, pero nunca cómplice. Exactamente. Que creo que en ese sentido la crítica constructiva se agradece, pero la crítica que se sobrepasa en esos elementos es dificulta, más bien. A ver, pero es que mira, lo que pasa es que yo creo que hay... Cuando uno ve que la derecha tiene que tomar la decisión de si hacer... De hecho, la derecha probablemente estudió la posibilidad y no es que a mí se me ocurrió y fue el primero que se le ocurrió. Eso se le ocurrió a cualquier político, se le ocurre inmediatamente la acusación constitucional después de un caso como este, con una reacción incomprensible e inexplicable por parte del gobierno en términos de las horas de espera, con un ministro con agenda política para el día de su renuncia, posterior a la hora de su renuncia, y con después el fraseo del presidente al día siguiente. O sea, es una semana de horror en el cual se cometen muchísimos errores, dentro de los cuales cabía efectivamente una acusación constitucional que probablemente, lo digo también en la columna, no va a ocurrir porque la derecha no va a pisar ese palito que no le conviene en la medida en que hoy día van punteando las encuestas para gobernar. Y en la medida en que ellos vieron peligrar el gobierno de Sebastián Piñera gravemente a partir de eso, y por supuesto los republicanos que están en fase también maníaca, digamos, se tiran con todo, diciendo acusación constitucional a cada rato. De hecho, probablemente no tienen posibilidad de lanzar ahora porque lanzaron tantas acusaciones constitucionales antes absurdas que no tienen espacio, perdieron la legitimidad. Y eso demuestra la forma de operación. Entonces, a mí me parece que decir simplemente las cosas tal como son... Mira, yo no... a mí me cuesta mucho ser un intelectual orgánico. O sea, tengo primero tengo un compromiso fundamentalmente con mi honestidad intelectual. No significa que todas las veces en mi vida haya sido honesto intelectualmente. Reconozco que han habido momentos en los cuales he callado o he morigerado un comentario, ¿ya? Porque me duele un poco el corazón respecto a un cierto tema, por cualquier razón, ¿ya? Eso yo lo reconozco, pero trato en general de evitar aquello. Y muchas veces estoy en el dilema y al final digo, ¿saben qué? Vamos con todo. ¿Ya? Yo no fui simpático para los gobiernos de la Concertación, para nada. No fui simpático para el gobierno de Bachelet, no fui simpático para los gobiernos de Piñera. Todos esos gobiernos, ministros, funcionarios, altos funcionarios, ¿ya? Algunas veces los presidentes, ¿ya? En algún momento me contactaron para
alguna conversación, alguna mirada desde el punto de vista del análisis político, algún dato de mis encuestas. Muchas veces me contactaron para hacer consultas. Este gobierno, encerrado, ensimismado en sus visiones, ¿ya? Lo que pasó en el caso de Monsalve es eso, un ensimismamiento de un equipo chico, ¿ya? Este gobierno a mí no me ha llamado nunca para preguntarme nada. O sea, yo he mostrado en columnas que escribo o en los videos de La Cosa Nostra, he mostrado, por ejemplo, que encontré el 25% del electorado que define las elecciones. Ustedes comprenderán que me han llamado de casi todos los partidos, ¿ya? Los que se mueven en las distintas elecciones eligiendo quién va a ser el presidente, quiénes son, cómo son, ¿ya? Lo encontré por casualidad, como suelen ocurrir los encuentros interesantes, digamos. Entonces, yo quiero saber cómo fue eso, perdóname, pero... mira, Invítalo a almorzar, por lo menos, pues. no, pero mira, o sea, es larga la historia, pero se la resumo así. A partir de un método que fuimos creando con mi equipo de analizar los posicionamientos políticos, no a partir de si yo me declaro de izquierda o de derecha, sino a partir de mi comportamiento respecto a cosas reales. En este caso, por ejemplo, a cómo evalúo, no si voto o no voto, sino que cómo evalúo a personajes históricos. Ya. ¿Ya? Entonces pusimos los personajes históricos, partimos con puros presidentes. Desde Jorge Alessandri para adelante, todos los presidentes. ¿Ya? Y les decíamos a la gente que le ponga nota. ¿Ya? Eso implicaba que matemáticamente tú puedes ordenar esos resultados a partir de una técnica que se llama el factorial, que lo que busca son como ejes subyacentes, una cosa que ordena los datos detrás del dato, ¿ya? Entonces, y cuando te aparece eso, te dice que el eje principal es uno que salen unos puntajes y uno lo mira, y ese eje es la izquierda-derecha, muy clarito. Entonces dices, bueno, ninguna novedad, el eje izquierda-derecha. Y luego vas a mirar un segundo eje, y ese eje es más raro. Al principio pensamos que era como un eje concertacionista, porque lo ordenaba la concertación. Después nos dimos cuenta que era en realidad un cúmulo de chilenos como muy institucionalistas, que no son fundamentalmente ni de izquierda ni de derecha, sino que son ante todo institucionalistas. ¿Ya? Ese símbolo del chileno institucional. Y ese grupo, y dentro de ese grupo hay un grupo específico que es gente que se nota que fue muy votante de la concertación, pero que ahora odia la concertación, pero tiene los valores de la concertación. Enredado eso, a ver. No. O sea, Gente que votó por la concertación, Sí, que ya no le cree. Que se decepcionó. decepcionó, ya. Lo que Decepcionó quieren porque es son la concertación muy- de vuelta, pero de buena onda. Porque son muy amantes de la probidad, odian los casos de corrupción. Y la concertación fue... Y el caso Bogate los Es dañó. el fin de la concertación. Ah, perfecto, te entiendo. ¿Me entiendes? Entonces hay gente que se alejó de la concertación muy molesta, pero siguen teniendo una posición política en casi todos los temas, menos en la valorización de la transición. Y este grupo es un grupo, por ejemplo, que apoya el estallido en su momento, porque veía ahí la posibilidad de un renacer institucional. Y apoya el proceso constituyente por eso. Y que le molesta en la medida en que ese proceso constituyente se ve poco institucional. Y se fractura. Y luego le da el apoyo a Kast. Todo partió porque encontré en la votación esta de Kast, que saca 40 puntos el Partido Republicano, encontré un perfil que la mitad de los votantes eran nada que ver con la derecha. Y ahí empiezo a seguirlo y me encuentro con estos personajes, ¿ya? Y empiezo a seguirlo hasta encontrar entonces esto. Bueno, cuento corto, encontré eso. A todo el sistema político le ha interesado, me he reunido con gente de derecha, de izquierda, de distintas partes, pero del gobierno nadie. ¿Me entiendes? Cuando estaban en problemas, a mí desde el gobierno de Sebastián Piñera me llamaron cuando estaban en problemas. ¿Ya? Entonces, y tengo que después me hacerte llamó esta pregunta. para agradecerme el presidente Piñera, me llamó para agradecerme por los comentarios que había hecho, por el análisis que les había hecho, qué sé yo. En fin, o sea, creo que son cosas, es un ejemplo de este ensimismamiento, de decir, oye, nosotros aquí manejamos toda la información del mundo
¿ya? Y con eso podemos hacer todas las cosas. La verdad es que la capacidad de mirar por fuera es importante y creo que el gobierno ha pecado de estar metido dentro de sí mismo. Ahí ya, tengo que hacerte esta pregunta porque tú dejaste ese tema. Dime. ¿Existe un resentimiento con el gobierno FA por haber sido parte de sus filas, porque justamente no te llaman? Porque a nosotros nos pasa lo mismo, digamos. No, a ver. No, mira, yo trato todo lo que puedo, ¿ya? Porque el comportamiento que han tenido conmigo es particularmente agresivo. O sea, yo tuve dos. Mira, la primera vez que llegaron con una sanción a mi casa a la 1 de la mañana, ¿ya? Una sanción de la cual yo me enteré porque me llaman de la prensa para decirme qué siento con la sanción y yo no sabía, ¿ya? Cuando llegan a la 1 de la mañana a mi casa y me pasan el papel, yo lo leo y se lo devuelvo a la persona que me lo pasó, que creo que fue Karina Oliva, de hecho. Se lo devuelvo y le digo, Karina, le digo, mira, te lo devuelvo porque con este papel yo te gano cualquier juicio, ¿ya? Porque me sancionaba para ser candidato en cualquier distrito, por faltas a la ética, sin nada, y sin un tribunal en forma, nada. Esa fue la primera vez. La segunda vez me expulsan del Frente Amplio. Yo recurro, ya ahí voy a la Corte de Apelaciones, ya les había dicho. Siempre yo voy siguiendo el himno nacional por la razón o la fuerza. Entonces, fui primero, dije, oye, cuidado con esto. La segunda vez fui a tribunales. Gané en tribunales. Me significaba reincorporarme a la Mesa Nacional del Frente Amplio con mi movimiento. Yo les dije, yo no sigo, no se preocupen, pero aquí tengo el papel, y nunca hice publicidad con eso, debo decir. Aquí tengo el papel que dice que fue ilegal mi expulsión. Y me voy. No tengo interés en estar acá. ¿Ya? Entonces, evidentemente, después de esa experiencia, si yo hubiese visto que fue una cosa más bien personal y que eso no se repite en otros casos, esa liviandad de acusación no se repite en otras dimensiones, que la capacidad de manejar los conflictos es mejor, es mayor, yo no tendría problema. El problema que hay es que yo lo conocí como estudiante y uno como profesor dice, mira, se les va a quitar, se les va a quitar. ¿Ya? Es cuestión de tiempo. Pero a muchos no se les ha quitado. A muchos no se les ha quitado y el afán de denuncia, el afán de acusaciones, que cuando les toca, les llegan, dicen, no, pero es que esto es terrible, ¿cómo va a ser posible que no llegue? Oye, pero si se han dedicado a jugar ese juego. Entonces, yo tengo obviamente, un malestar muy grande respecto a eso, pero en este caso te lo pongo como un ejemplo simple, porque es tan simple como que el tratamiento, y estoy contando solamente la superficie, o sea, yo podría contarte una cantidad de cosas que pasan hasta el día de hoy, ¿ya? Hasta el día de hoy. Entonces, y con perjuicios claros y contundentes. ¿Ya? Yo he tomado, y hay decisiones de vida importantes para mí, para mi familia, que he tomado, ¿ya? Relacionado con el hecho de decir, ¿sabes qué? No quiero interactuar allí porque me corro un riesgo y sería absurdo correrlo. Entonces, yo obviamente siento un enorme malestar, pero mi malestar trato de dejarlo lo más alejado posible. Estoy poniendo un ejemplo súper simple. Si yo tengo un material que me dice que esto es relevante políticamente y me llama todo el espectro político, menos el lugar donde yo fui, el único lugar en mi vida donde he estado participando políticamente, donde la estrategia, ojo con esto, y lo digo con total claridad, habían dos estrategias de crecimiento en el Frente Amplio. Una estrategia decía que se ganaba el 2022 y otra decía que se ganaba el 2026. Claro. La que decía que se ganaba el 2026 suponía que el 2017 las candidaturas tenían que ser débiles y más bien de partidos, que es construcción de partidos, sacar 8 puntos y seguir creciendo y sacar 20 en la siguiente y la siguiente ganarla. La tesis mía es que se podía sacar, Beatriz Sánchez fue testigo porque lo conversé con ella, fue el primero en hablar con ella y le dije, vea, tú sacas 20 puntos. ¿Ya? Porque yo trabajo con mediciones. Tú sacas 20 puntos.
sacó 20 puntos. Y el siguiente gana, le dije. Si eres tú u otra persona, el siguiente gana. ¿Ok? Y ocurrió. La estrategia de que se ganara el 2022 era la estrategia que tenía yo y la luché. Si ustedes recordarán que yo quería primarias legales, que hacía crecer el proyecto. Yo quería primarias por internet, ¿ya? Que a mi juicio desvalorizaba el proyecto. Se hicieron las primarias legales gracias a la presión que hice y gracias a que Beatriz se convenció que era lo mejor y ella también lo pidió. Por tanto, los dos candidatos pedimos lo mismo y se vieron obligados a hacerlo, ¿ya? Y de ahí para adelante muchas veces he participado en desarrollar las estrategias y yo me siento parte del proyecto. Como me siento parte, creo que tener o sea, voy más lejos. Yo decía, este movimiento partió en la educación, pero al poco tiempo se convirtió en un proyecto que tenía que ver con el modelo de sociedad. Parte importante de eso, de meter la palabra modelo y no solamente hablar de educación, ¿ya? Fue un tema que intelectualmente yo puse sobre la mesa con conferencias, con libros correspondientes asociados a eso, y eso es verificable fácilmente. Entonces me siento parte, no tengo ninguna duda de que soy parte. Ayudé en la segunda vuelta, ¿ya? Y me siento parte del proyecto político y obviamente cada vez siento que efectivamente el proyecto político me representa menos y que más aún si las prácticas siguen siendo esta forma de hacer política, siento que más allá de las ideas, aunque podamos estar de acuerdo en las ideas, esa forma de hacer a mí me distancia casi por completo, no tengo ninguna duda al respecto. Si esa es mi posición personal. Claro, pero entonces, claro, la pregunta es si eso se traduce entonces cuando escribes las columnas, y al final es eso, ¿no? Que es lo que la gente ¿Es se posible pregunta. que no se traduzca? O sea, a ver, sí, ¿cuál Lo es el problema? aceptas. O sea, yo Claro, me imagino, eso es. mira, a mí lo que no me mueve, ¿ya? A mí lo que no me mueve, me decían el otro día, oye, no, pero Tironi dice que las 36 horas de espera de Monsalve, qué sé yo, no tienen ninguna importancia. Sí, pero es que yo creo que es importante que la gente diga cuando es proveedor de un gobierno, opinar es bien distinto, ¿no? Yo tengo una cierta independencia respecto a esos temas y trato de mantenerme en esa independencia. Y efectivamente tengo total claridad, ¿ya? Respecto a que mi posición no debe estar contaminada, porque yo soy una persona que se mueve a partir de conceptos, a partir de elementos no de afiliación. Yo nunca he sido alguien de afiliación política. Yo soy una persona independiente intelectualmente y trato de mantenerme en lo más... Pero obviamente esta experiencia tan importante como haber sido candidato presidencial de la coalición de gobierno, haber sido el primer candidato presidencial de esta coalición de gobierno, ¿ya? Esa experiencia es una experiencia bastante grande. Y yo no he contado ni el 2% de las cosas que me parecieron mal en su momento, ni siquiera el 2%. Así que cuando a mí me dicen, no, es que mira, estás sangrando por la herida, estás enojado, qué sé yo. Si yo estuviera enojado, habría hecho lo que hace Karim. O sea, lo que hace Karim es contar todas las cuestiones que sabe, las que son, las que no son, las que se parecen, las que no se parecen, ¿ya? Yo no hago eso. Yo voy y de repente cuando veo que esto ya satura, digo yo metodológicamente, o sea, cuando efectivamente ya hay muchas manifestaciones del mismo fenómeno, entonces las expreso, ¿ya? Y muchas veces me guardo el caso original que me hizo abrir la mente para mirar eso, porque ese caso original me parece que puede hacer mucho daño innecesariamente, y era una época en que yo los consideraba chicos más pequeños, que eran estudiantes y que podían cometer ciertos pecados a mi juicio, porque yo tengo alma de profesor y estoy acostumbrado a que los estudiantes aprenden y tienen ganas de aprender. Y lo único que espero es que el gobierno tiene todo el derecho a estar aprendiendo, pero tiene que aprender, que la curva de aprendizaje tiene que ser más rápida. Hay que ponerse las pilas y hay que avanzar. Daniel Stingo. Última pregunta. Usted quería hacer una última pregunta, vamos. Cortita. Sí, perdón, última. Quiero darte la oportunidad de explicar lo del sumario de la Universidad de Santiago porque encuentro que es una injusticia enorme que te hicieron.
cortito porque ya me están mirando feo, pero a ti te hicieron un sumario, él me miró feo, él. Ay, Te hicieron un sumario y te despidieron diciendo que no te habías cambiado de doctorado, que no habías mandado los reportes, que esto, que el otro, no vaya. Tú fuiste a la corte y les ganaste porque las pruebas, o sea, el fiscal, que me extraña mucho, no consideró tus pruebas básicas y que sí enviaba Claro, reportes. pero que entonces sí tienen tienes que el doctorado. explicar el caso. Bueno, él estaba estudiando un doctorado en España, mandado por la Universidad de Santiago, así en breve estoy generalizando. Sí. haciéndolo ¿ah? lo más corto posible. Sí. Claro. Y lo acusaron de que no había hecho lo que tenía que hacer, le hicieron un sumario como profe y lo echaron de la Universidad de Santiago. Alberto dijo, a ver, párate un poquito, fue a la corte y ganó porque dijo, no consideraron esto, que están las pruebas. Entonces, a mí me extraña mucho del rector. ¿Tendrá que ver Vidal algo con eso y todo el cuento o no? Cortito porque me están matando, porfa, pero Sí, mira, creo que tenéis es que hablarlo. va a quedar pendiente quizás para siempre porque yo, como acaba de fallarse esto, y en términos estrictos no hay un elemento claro de hacia dónde tiene que ir la universidad. La universidad tiene que tomar decisiones a partir de este hecho de que fue ilegal, no mi despido, la destitución. A mí me destituyeron. Eso, destitución. Significaba 5 años fuera del sector público, significaba no poder contratar con el Estado, ¿ya? O sea, era un daño gigante. No es que me dijeron, oye, váyase, está despedido, ya no nos gusta, ¿ya? Y váyase. ¿Ya? A mí, donde no me quieren, yo siempre me he ido, o sea, no tengo ningún problema, pero no me querían echar, me querían destituir. ¿Ya? Entonces, yo en este momento estoy esperando que la universidad reaccione. Y yo creo que todas las personas merecen una oportunidad, ¿ya? Y quiero ver si reaccionan adecuadamente, quiero ver si efectivamente podemos confiar en una relación en la cual pase lo que pase, me queda, me vaya, lo que sea, pase lo que pase, sea en un entorno de mínima paz. Estoy dispuesto a perdonar lo que se hizo antes. Son 2 años, lo único que puedo decir, fueron 2 años muy difíciles. Tuve que aprender una cantidad de derechos, siempre agradezco aprender en todo caso, pero tuve que aprender una cantidad de derechos enorme porque obviamente no tenía la capacidad económica para estar pagando todo el tiempo la cantidad de abogados que se requerían para todas y cada una de las cosas que podían significar. Y por tanto ha sido una experiencia ominosa, pero felizmente estoy muy, muy contento con el resultado, pero ahora viene la ingeniería de detalle y no quiero anticiparme a esa ingeniería de detalle porque vienen conversaciones, me imagino que me citarán, me imagino que tendré que viajar, que estar allí y poder ver entonces el asunto de mi eventual retorno o de las cosas que quieran. Y estoy disponible para esa conversación. De momento no tengo mayores noticias y las estoy esperando, por supuesto, con la máxima relevancia. Entonces, les pido disculpas de no entrar en detalle, ¿ya? Encantado en las próximas semanas si es que el caso se mantiene en confusión. Yo sencillamente, bueno, digo, ya sabes que mira, lo que pasó fue todo esto, porque tú comprenderás que para llegar a una destitución además no bastaba con un cambio de programa que había sido autorizado, o sea, de hecho, en fin, casi solicitado por mis jefes. Entonces había eso que se llama confianza legítima, Daniel lo comprende perfectamente, digamos. Sí. Entonces todo eso lo vamos a ver con calma en las próximas semanas o en los próximos días, espero, y a partir de eso ya les podré contar los detalles. Fue con la Contraloría, no la Corte, pero sí. Sí, contra la Contraloría. No, pero la Contraloría, Porque el eso fallo es derecho súper duro contra la Universidad de Santiago. administrativo. Querido Alberto Mayol, muchas gracias por estar esta tarde en realidad, ya con nosotros, conversando analizando desde la contingencia, porque al final también, pero con profundidad que siempre nos importa acá. Cada vez que en La Voz saque de los que una sobran. columna hay que pegarle para que venga. Yo estoy disponible, no se preocupen, voy. Sí, o sea, las columnas tienen eso, ¿no? Que son algo que uno escribe para provocar también un efecto, ¿no? Hay gente que le encantarán y otros que las odiarán y así son. Es lo que pasa con los además, críticos, ¿no? Además, todos sabemos que la columna escrita suele ser mucho menos impactante y yo lamento que de hecho las columnas que más se ven son estas que tienen que ver con temas así como súper altisonantes, pero efectivamente, por ejemplo, hoy día publiqué una sobre infancia que les recomiendo que la revisen, es un tema Lo que haremos. me obsesiona y entonces hay muchos que publico sobre políticas públicas que me parece que son
bastante más importante y me encantaría que tuviera la misma cantidad de lectores que las otras, pero cambia mucho. Sí, pues ahí hay una interesante análisis que otro día podríamos comentar. Un abrazo, Alberto. Muchas gracias, por estar Alberto. aquí. Chao, chao. Hasta luego. Gracias. Bueno, con eso terminamos el programa del día de hoy. Usted póngale me gusta, comente, pónganos hate también si es necesario. Ayúdanos con el algoritmo para que se lean nuestros contenidos, se vean nuestros contenidos y sobre todo suscríbase a nuestro canal de YouTube. Estamos a punto de llegar a los 83.000 suscriptores. A ver si mañana lo logramos. Llevamos 82.900. Así que usted, almorzando con la voz, vamos, que se puede. Un abrazo para ustedes. Hasta mañana. Chau, chau. ¿Aún no eres parte de la comunidad de La Voz de los que Sobran? Suscríbete a nuestro canal de YouTube y no te pierdas todos los días de lunes a viernes el matinal de La Voz de los que Sobran. Disfruta de contenido exclusivo, entrevistas y mucho más. Apoya el periodismo independiente, dale like, suscríbete y activa la campanita. Participa en nuestras transmisiones en vivo y comenta. Podrás revisar los momentos destacados de la semana y mucho contenido de calidad.